Hola chicos, ¿cómo están? Este video que van a ver ahora va a corresponder a una explicación con un poco más de información sobre la guía relacionada con pruebas para la evolución. ¿Ya? Nosotros vamos a revisar este PowerPoint donde vamos a ver un poco más rápido ¿sí? Estos elementos que puedan ahondar un poco en la información de la guía. ¿Ya? Hay que recordar, perdón, que para los seres humanos la evolución es difícil de comprender de forma directa, ¿ya? Porque la evolución no ocurre ni en 10 ni en 20 años, sino que ocurre entre cientos o miles de años. Por lo tanto, el hombre, para comprender la evolución, necesita varias pruebas para poder demostrar que los animales han ido cambiando y adaptándose a lo largo de los miles o millones de años, ¿ya? Para eso están esas evidencias que nosotros revisamos en la guía y que están aquí también nombradas y que las vamos a ir viendo con detalle, que son las pruebas paleontológicas, pruebas biogeográficas, anatómicas, embriológicas y bioquímicas. ¿Ya? Las pruebas paleontológicas, ¿ya? Como lo dice su nombre, tienen que ver con los estudios sobre los paleontólogos, ¿ya? En la búsqueda del registro fósil. ¿Okay? Nosotros principalmente conocemos un tipo de registro fósil, pero hay diversos tipos de registro fósil, ¿ya? El más conocido para nosotros es el encontrar estos huesos, ¿ya? Este proceso se llama permineralización, ¿ya? Es un nombre un poquito largo, pero que es fácil de entender porque son los huesos, como ustedes comprenderán a lo largo de los años anteriores, los huesos están hechos de minerales, ¿ya? Tanto de calcio como fosfato y otros elementos, ¿ya? Cuando un animal muere, o los seres humanos también mueren, ¿ya? Estos con el tiempo comienzan a mineralizarse, o sea, comienzan a transformarse en roca, ¿ya? Eso hace que a lo largo de miles de millones de años nosotros a través de las excavaciones podamos encontrar estos vestigios, ¿ya? Aquí nosotros tenemos imágenes, ¿ya? Eh, de un museo, ¿ya? Donde podemos encontrar estas representaciones, ¿ya? Obviamente, eh, en los museos se colocan representaciones de los huesos, ¿ya? Muy pocas veces se coloca como la muestra real de algunos elementos, porque eso se guardan en las bodegas o en los stands de los museos. ¿Ya? Siempre se colocan réplicas en algunos museos. ¿Ya? Y lo mismo ocurre aquí con el ser humano, ¿ya? Con la aparición de los primeros homínidos, la aparición de los Australopithecus, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí yo les voy a dejar un link, ¿ya? Que abajo en la descripción del video va a aparecer para que puedan observar ustedes cómo ocurre este proceso de formación de fósiles. ¿Ya? Es bastante cortito, dura como 1 minuto y medio y es animado, así que más fácil imposible. ¿Ya? Eh, y lo otro es que en no todos los animales se pueden encontrar los esqueletos completos, ¿ya? Hay algunas partes que sí se pueden encontrar de forma completa, pero en el caso aquí, como nosotros tenemos de estos homínidos, ¿ya? Se han encontrado restos. ¿Ya? Si se fijan aquí se ha encontrado parte del cráneo, parte del húmero, parte de lo que vendría siendo las caderas, algunas costillas, etcétera. Y con eso nosotros podemos ir deduciendo a través de estas personas que estudian la anatomía de ciertos animales, ir pre- eh, deduciendo cómo sería la forma de estos animales. ¿Ya? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que ocurrió en nuestro país hace unos 4, más o menos 5 años aproximadamente, donde apareció el descubrimiento de este primer dinosaurio, que es el Chilesaurus Diego Suaresis. ¿Ya? Este dinosaurio tiene la particularidad de haberse encontrado en parte de Tierra del Fuego. ¿Ya? Su nombre Chilesaurus es porque fue descubierto en Chile y Diego Suaresis es porque este arqueólogo, fue un arqueólogo, no recuerdo el nombre, fue con su hijo que se llamaba Diego Suárez. Este pequeño, ayudando a su padre a buscar restos de fósiles, encontró esta parte de aquí, eh, se lo mostró a su padre y descubrieron que era una nueva especie de dinosaurio, ¿ya? Y por eso se le puso ese nombre en particular. ¿Ya? Aquí nosotros vemos
más o menos el tamaño del ser humano en comparación con el dinosaurio. ¿Ya? Obviamente se encontraron estos restos de óseos, al igual que mandíbula, y con eso ya se puede ir deduciendo más o menos la forma anatómica. ¿Ya? Gracias a los huesos nosotros también podemos ver la evolución. ¿Ya? Si se fijan aquí con la evolución de estos equinos, ¿ya? Vamos a ver que a lo largo del tiempo las patas han ido evolucionando y han ido cambiando hasta lo que conocemos hoy en la actualidad. ¿Ya? Y aquí, a través de los registros y los descubrimientos de estos fósiles, hemos podido entender que hubo un tiempo en que aparecieron equinos en parte de Sudamérica, pero cuando llegaron aquí a este periodo, desaparecieron. ¿Ya? Todos estos animales que llegan hasta aquí desaparecen completamente. Aquí no se ha encontrado más registro, ¿ya? Pero aquí si nosotros nos fijamos en parte de Eurasia, que es Europa y Asia, todavía se mantienen estos equinos en existencia. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos ver unas comparaciones en cuanto a las patas, etcétera, y se puede hacer esta línea temporal. ¿Ya? Fíjense el tamaño de los primeros caballos primitivos, ya que tenían tamaño similar al de un perro, pero con el pasar de los millones de años, estos fueron creciendo y llegando a lo que conocemos actualmente. ¿Ya? De manera bien sencilla y bien rápida, estos descubrimientos de la edad de los animales se puede obtener gracias al carbono 14. ¿Ya? Este es un isótopo. ¿Ya? ¿Qué significa isótopo? Que tienen la misma cantidad de electrones, misma cantidad de protones, pero difiere en la cantidad de neutrones. ¿Ya? A través de varios estudios y búsqueda de estos elementos, se puede calcular la edad promedio de un animal. ¿Ya? El carbono 14 tiene la particularidad de que, en realidad, el carbono se calcula a través de la edad media del elemento. ¿Qué significa esto? Que el carbono tiene una edad media de 5.000 años. ¿Qué significa esto? Que cada 5.000 años el carbono pierde la mitad de su masa. ¿Ya? Ejemplo, si yo tengo 100 gramos de este carbono en un animal, van a pasar 5.000 años para que recién nosotros en los 5.000 años tengamos 50 gramos de este compuesto. Van a pasar 5.000 años y yo calculo la mitad de 50 que son 25. Voy a tener 25 gramos. Luego de 5.000 años voy a tener la mitad de 25 que serían 12,5 aproximadamente. ¿Ya? Si se fijan en 12,5, yo ya tengo 15.000 años. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento. Bien, ahí sí un pequeño detalle con la bulla afuera. Así que seguimos, ¿ya? Estábamos hablando del registro fósil, ¿ya? Y con ello nosotros, aparte de los permineralizados, ahí está, encontramos estos elementos en inclusión. ¿Qué significa esto? Que se encontraron atrapados, ya sea en hielo, ¿ya? Aquí tenemos por ejemplo el caso de mamut y de este cánido en particular, o atrapados en ámbar. ¿Ya? El ámbar proviene de la savia de los árboles, ya que este líquido que es como un excedente de azúcar que botan los árboles, y cuando el insecto se posa en ese sector se queda atrapado por la gotita de savia y esta endurece y luego se queda en un elemento, vuelvo a repetir, sólido, ¿ya? En donde se atrapa el animal de forma completa. ¿Ya? Esto aparece ya sea en la película Jurassic Park, donde este abuelito, ¿no es cierto?, tiene a este mosquito, donde de forma ficticia logra sacar la sangre dentro del interior del mosquito y puede formar dinosaurios a través de huevos de rana. Ya eso es completamente incorrecto y es parte de la fantasía de la película. ¿Ya? Y por último tenemos los de molde. ¿Qué significa esto? Que los animales, cuando decantan, ya sea en lugares eh, acuosos, ya en fondos de lagos, en los bordes de los lagos o en tierras húmedas, ya donde hay barro, estos al fallecer o al caminar, ¿no es cierto?, dejan su huella y esta con el tiempo la tierra se seca y queda la forma para nosotros verla ahora en la actualidad. ¿Ya? Aquí nosotros podemos deducir que este pez se encontraba en las orillas del río cuando se secó el río, ¿no es cierto? Este pez quedó ahí muerto, obviamente, desapareció, pero quedó la forma de este pez. ¿Ya? Lo mismo con los amonites y con los trilobites, ¿ya? Que es muy similar a los kabutops en los Pokémon. ¿Ya? Y de una forma más sencilla es como lo que hizo este perrito, el Firulais, ¿ya? Que él va caminando, ¿no es cierto?, por este terreno
que está hecho de cemento, ya el cemento se seca y las huellas van a quedar. Ya lo mismo ocurrió con estos animales. Entonces tenemos permineralización, molde, que es este, e inclusión. ¿Ya? Con las pruebas biogeográficas tiene que ver principalmente con la distribución que tienen las especies dentro de determinadas zonas geográficas. ¿Ya? Aquí nosotros en la imagen tenemos a lo que es el pinzón de Darwin. ¿Ya? Hace miles de años las Islas Galápagos estaban bastante cerca de lo que era Ecuador. Con el pasar de los millones de años, esta isla se fue separando del continente y el pinzón, que antiguamente tenía el contacto con la isla y con el continente, a medida que se fue alejando, ¿ya? Hubo un distanciamiento tanto que las aves que se quedaron o los pinzones que se quedaron en la isla no pudieron volver a lo que era el continente. Estas aves se comenzaron a adaptar y formaron lo que son nuevas especies, ¿ya? Y eso explica que como de un ancestro común, que es el que está acá, ¿ya? Comienza a diversificarse en lo que son todas estas especies de pinzones, ¿ya? Cada pinzón en particular tiene una alimentación debido a sus necesidades, ¿ya? Y a su forma del pico principalmente. Picos pequeños, ¿ya? O delgados sirven para semillas pequeñas, ¿ya? O flores pequeñas, mientras que los grandes se utilizan principalmente para semillas más grandes y otras utilizaciones alimentarias. Lo mismo pasó con los camélidos cuando lo explicamos al principio de la clase, que estos al pasar por el estrecho de Bering y llegar, ¿no es cierto?, a América, fueron desplazándose y como las condiciones geográficas son muy distintas a este sector, comenzaron a adaptarse y tener formas muy distintas a lo que son los camélidos actuales. ¿Ya? Esto lo saltamos. Y eso tiene que ver con esta diferenciación, la que es alopátrica y simpátrica. ¿Ya? La alopátrica, como aquí lo explica el dibujo, es a través de un proceso geográfico. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un terreno liso, ¿ya? Donde se está formando lo que es un cerro, una cordillera, y con el pasar de los miles de millones de años, estas cordilleras impiden que estas aves puedan desplazarse a este sector y estas a este sector. Por lo tanto, estas aves se adaptan a esta localidad y estas aves se adaptan a esta localidad y se comienzan a diferenciar. ¿Ya? Incluso se llegan a diferenciar en sus procesos de reproducción, ¿ya? Y en sus épocas de reproducción. Por lo tanto, si yo después de millones de años los volviese a juntar, estas especies no se podrían reproducir porque ya presentan una carga genética distinta. ¿Ya? Y el otro es la simpátrica, que tiene que ver con la diferenciación en un mismo lugar. ¿Ya? Se generan porque tienen hábitos ya sea alimenticios o reproductivos que comienzan a ser distintos y eso permite que la especie se comience a diferenciar. ¿Ya? Y este ejemplo es principalmente se obtiene con esta mosquita, ¿ya? Que principalmente se alimentaba de manzanas, ¿ya? Pero con la llegada de los humanos a ciertas regiones, ¿ya? Comenzaron a plantar estos tomatillos, ¿ya? Estos tomatillos que uno de repente encuentra en las casas, que son bastante chiquititos y cuando uno los aprieta son como arenosos y que se los tiran incluso, que no lo hizo. Se comenzaron a alimentar de estos, ¿ya? Entonces estas pequeñas diferencias hicieron que estos animales se comenzaran a especializar, cada uno en un tipo de alimento, y luego de pasar mucho tiempo, obviamente, estos animales no se pudieron reproducir. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo que le había explicado, la mosca de la manzana, que se alimenta de manzana, y de las majuelas, ¿ya? O también el tomatillo. Y se genera esta diferencia. ¿Ya? Hay algunas, por ejemplo, mosquitas que se alimentan en la parte de la copa de los árboles y otras mosquitas que se alimentaban de la parte del suelo de los árboles. ¿Ya? Con el tiempo comenzaron a separarse, a no juntarse entre sí, y eso provocó la separación de especies y formación de nuevas especies. Para seguir con las pruebas anatómicas tiene que ver con las funciones del cuerpo. ¿Ya? Nosotros vamos a tener órganos homólogos, análogos y vestigiales. ¿Ya? Estos son órganos homólogos. ¿Ya? Aquí lo voy a anotar con mi super mouse. Homólogo. Pero un poco la caligrafía. Pero aquí tenemos, fíjense bien, en la escápula o el omóplato, que es la parte de nosotros de atrás que tenemos aquí en nuestro cuerpo.
Fíjense en la escápula del humano que presenta también el caballo, presenta también el murciélago y la ballena. ¿Ya? Órgano homólogo significa que presentan igual forma interna, pero presentan una función externa distinta. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los humanos, todo este aparataje de, ¿no es cierto?, de huesos permite al ser humano agarrar elementos. Para el caballo le va a servir para desplazarse, para el murciélago para volar y la ballena para nadar. ¿Ya? Recordemos que todos estos animales son mamíferos. ¿Ya? Aquí fíjense bien en la formación de las falanges. ¿Ya? Aquí la formación de las falanges del caballo. ¿Ya? Recordando que esta sección, aquí yo creo que está un poquito mal representado el dibujo porque esa es uña. ¿Ya? Los caballos caminan encima de sus uñas. Aquí tenemos las falanges de los murciélagos y aquí tenemos las falanges de las ballenas. ¿Ya? Y esta definición permite a nosotros entender que los órganos homólogos provienen de un ancestro común. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un tetrápodo, tetra significa cuatro, podo, patas, ¿ya? Por lo tanto tenemos un animal que tenía cuatro patas y que a partir de este animal, ¿ya?, se separa en diversas formaciones de especies, ya sea el cocodrilo, perdón, la ballena, el caballo, el murciélago y el hombre. ¿Ya? Y a eso es lo que se le llama divergencia evolutiva, que a través de un punto en particular o una especie en particular deriva la formación de varias especies. Eso significa divergencia. De un punto central se forman nuevas especies. ¿Ya? Lo otro que tenemos son órganos análogos, significa que son animales que son de distintas ramas evolutivas, como por ejemplo el murciélago, que es un mamífero, y el matapiojo, que es un insecto. Son animales separados evolutivamente, pero que tienen un órgano en común, que son las alas. ¿Ya? En este caso, nosotros también tenemos aquí al ciervo volante, ¿ya?, que ocupa sus mandíbulas como cuernos, ¿ya?, para poder, ¿no es cierto?, luchar con los machos por la obtención de una hembra, al igual que este ciervo. ¿Ya? Esos son órganos homólogos. ¿Ya? Otro órgano homólogo podría ser, por ejemplo, las aletas de un pez, ¿ya?, con las alas, ¿no es cierto?, de un pingüino. ¿Ya? Las alas de los pingüinos se adaptaron para transformarse en aletas y eso les permite nadar de forma más expedita en el fondo del mar. Y a esto le llamamos convergencia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todos los animales presentan una característica en común hacia un órgano en común. ¿Ya? Eso significa que, por ejemplo, aquí tenemos a la libélula, tenemos el murciélago, tenemos un chincolito, tenemos una paloma, ¿ya? Y todos esos contienen un órgano en común que son las alas. ¿Ya? Eso significa convergencia. ¿Ya? Y por último tenemos los órganos vestigiales, que son aquellos órganos que se encuentran en el cuerpo, pero que no tienen ninguna función en particular. ¿Ya? Ahí tenemos el caso de lo que es el fémur, ¿ya? En el caso de las ballenas. Nosotros sabemos que las ballenas no tienen patas traseras, por lo tanto ya no las necesitan. Tenemos el coxis en el caso de los seres humanos, que es un vestigio de que nosotros teníamos cola. ¿Ya? Otros elementos, órganos análogos, vendría siendo el kiwi, ¿ya?, que es un animal que se adaptó principalmente para correr, por lo tanto las alas que él tiene en su cuerpo no son necesarias para volar. ¿Ya? No confundir, por ejemplo, con las alas de las gallinas. ¿Ya? Las gallinas tienen la capacidad de volar y vuelan cortas distancias. ¿Ya? Pero como sus huesos son más compactos, son entre comillas rellenos, ¿ya?, son más pesados, por lo tanto les cuesta desplazarse como una paloma, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes tienen la posibilidad de ir al campo, ¿ya?, estas gallinas se pueden subir a árboles, ¿no es cierto?, y de hecho dormir ahí en el caso de que no haya gallinero. En el caso de los seres humanos tenemos, ¿no es cierto?, la plica similunaris, perdón, que es este órgano vestigial que era una membrana nictitante. ¿Ya? Algunas aves y algunos reptiles ocupaban este sector para tapar el ojo y después devolverlo, ¿ya?, porque ellos no tienen párpados como nosotros. ¿Ya? Como a nosotros nos adaptamos para la aparición de párpados, ¿ya?, esta glándula
fue innecesaria, por lo tanto comenzó a desaparecer de a poco hasta que quedó este vestigio, ya que queda muy cerca de la glándula lagrimal. Otro elemento son las glándulas mamarias en los hombres, ¿ya? En todo el reino animal de los mamíferos, ¿ya? Ningún macho es capaz de dar leche. Hay solo un animal en el mundo que puede dar leche a un macho, que es un murciélago, ¿ya? Eh, Luego tenemos la muela del juicio, tenemos el apéndice, ya que son órganos vestigiales. Las muelas del juicio o las últimos molares eran porque nuestra dieta era vegetariana. Ya con el pasar de los años ya se transformó en omnívora y luego de omnívora se transformó en carnívora. Hay muchas explicaciones o teorías de cómo el ser humano pasó de una dieta principalmente omnívora, más vegetal omnívora, a transformarse en un animal carroñero y luego de eso un animal carnívoro. El apéndice sirve principalmente también para el proceso de vegetales, semillas, pero como nuestra dieta cambió, ya no sirve para nada, solo para la apendicitis. Y lo último tiene que ver con elementos más fisiológicos, ya este elemento prensil en los bebés, ya que dura aproximadamente 5 semanas en los recién nacidos, es un aspecto evolutivo de cuando los simios o los primates se aferran a la madre, ya sea para el desplazamiento de un árbol a otro, ¿ya? Hay registros de que estos bebés todavía permanecen con esa característica, pero dura aproximadamente 5 semanas. Y la otra es la piloerección, o más conocida como piel de gallina, ¿ya? La piel de gallina tiene una función, ¿ya? Que es la de regulación de temperatura. Cuando se paran los pelos, ¿ya? Se forma una capa, ¿ya? Una separación donde la capa de abajo, donde están los pelos, el aire se comienza a entibiar y eso hace que nuestra temperatura se regule. Pero la función que ya no tiene como lógica, por así decirlo, es que esta pila de erección servía para aumentar el volumen y así intimidar a los atacantes, ¿ya? Mayor observación o mayor donde se puede ver con más simpleza es en los perros, por ejemplo, cuando tienden a atacar o cuando se sienten intimidados, ellos se engrifan y ahí se ve como sus pelos se paran y se ve un volumen más, se ven más grandes estos perros, ¿ya? Pruebas embriológicas tiene que ver en relación con los genes Hox, ¿ya? Los genes Hox son estos elementos genéticos que permiten localizar cada uno de los órganos donde corresponde. Es así como gracias a los genes Hox podemos tener los ojos donde se deben estar, la nariz también, los dedos y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, si una persona tiene 6 dedos, es porque hay una falla en estos genes Hox y hace que aparezca un dedo donde no debiese. Y esto permitió, ¿no es cierto?, la evolución de algunos animales, ¿ya? En el caso de los reptiles, ¿ya? Que las escamas se transformasen de a poco en plumas, ¿ya? Comienza a haber una evolución y con eso la aparición de las aves, ¿ya? No es un proceso que de un día para otro a un reptil le aparecieron plumas completamente en su cuerpo, sino que fue un proceso paulatino y lento en el tiempo. Y aquí tenemos unas pruebas embriológicas que nosotros podemos observar. Si se fijan, tenemos estos embriones que en las primeras semanas se pueden observar todos iguales, pero a medida que vamos avanzando en las semanas ya podemos encontrar diferencias entre estos dos animales. Y aquí no podemos saber a ciencia cierta todavía a cuál corresponde un ser humano o cuál no. Yo podría decir que este tiene más forma de ser humano, ¿ya? Pero me quedan estos tres. Si yo avanzo más en las semanas, descubro que este corresponde a un embrión de conejo, ¿ya? Y este que estaba acá corresponde a un ser humano, ¿ya? Eso demuestra que a través de las pruebas embriológicas todos provienen de un ancestro común. Bien, y por último tenemos lo que son las pruebas bioquímicas relacionadas con el ADN, ¿ya? Recordar que el ADN se descubre en los años 1950, 1960, ya con pruebas tangibles de su forma y su función en particular, ¿ya? Pero en los años 1990 ya se hace un estudio más acabado de lo que es la ADN y permite, ¿no es cierto?, ver similitudes en estas cadenas
con información, ¿ya? Y así nosotros podemos deducir, o sea, ellos los científicos pudieron deducir, de que a través de ancestros comunes, qué tipo de animal corresponde a un ancestro común y cómo éste va diversificándose a lo largo del tiempo, ¿ya? Cada punto que aparece aquí o cada rama va a representar la aparición de una nueva característica que va diferenciándose de lo que es el ancestro común, ¿ya? Y este animal que está acá va a ser muy diferente o va a estar un poco más alejado de lo que es este animal, ¿ya? A pesar de provenir de ancestros comunes, presentan grandes diferencias. Ya yo podría decir aquí que este animal presenta una diferencia, dos, tres diferencias. Mientras que este animal que está aquí presenta perdón, de aquí dos, tres, cuatro, cinco diferencias en particular, ¿ya? Eso no lo hace más evolucionado, sino que lo puede hacer más adaptado a cierto lugar, ¿ya? Y por último, aquí tenemos el caso de los seres humanos, ¿ya? A través de los primates, ¿ya? Un ancestro común que nosotros tenemos acá va diversificándose y formando nuevas especies a lo que tenemos ahora en la actualidad, como los gorilas, ya sea de tierras bajas, de montañas, los humanos modernos como Homo sapiens y los orangutanes chimpancés. ¿Ya? Si se fijan, nosotros tenemos una mayor cercanía en lo que vendría siendo el chimpancé común o los bonobos en comparación a los gorilas o los orangutanes. ¿Ya? Y todo eso es gracias a estos estudios genéticos relacionados con el ADN. Ahí está. Bien, chicos, espero que haya quedado claro lo que se revisó en la guía, lo que haya sido este video. Me disculpan si el video se hace extenso, ya a veces uno no maneja tanto y como está ansioso de hacer clases se puede extender un poco. ¿Ya? Vamos a ver la posibilidad de poder hacer clases online, ¿ya? Pero eso todo va a depender de lo que se plantee dentro de los profesores y demás, ¿ya? Sin nada más que decir, espero que estén bien en sus casas, aguardando la cuarentena de forma correcta. Ya si tienen que salir, ya ojalá no lo hagan, pero si tienen que salir, extremen las precauciones con mascarilla, guantes, si no con alcohol gel o lavarse las manos constantemente, ya cuando salgan, ya sobre todo la cara también, ya para los hombres que tienen bigote, ya ahora no se han podido afectar, pero si tienen bigote, también lavarse dos, tres veces en el día la cara con jabón no les va a quitar los pelos de la cara. Así que eso, un golpecito de codo, porque no se pueden dar abrazos, y nos estamos viendo. Chau, chau.